En Navidad, ella necesitaba un acompañante desesperadamente. Entonces su jefe billonario le dijo: «Finge que soy yo». Clara Ríos solo quería sobrevivir. No buscaba amor. No buscaba compasión. Solo quería sentarse a una mesa familiar sin sentir que todos la miraban como si algo en ella estuviera roto. La Navidad siempre había sido así para Clara. Luces cálidas por fuera. Silencios incómodos por dentro. A los 36 años. Vivía sola en Valencia. En un apartamento pequeño. Limpio. Organizado hasta el mínimo detalle. Todo estaba en su lugar, excepto ella. Desde hacía meses, su vida parecía suspendida, en un punto muerto. Como si el tiempo avanzara, para todos menos para ella. Las personas seguían casándose, teniendo hijos, celebrando logros, y Clara seguía explicando ausencias. Durante 8 años, estuvo con Álvaro Méndez. Un hombre que nunca necesitó levantar la voz para dominarla. No hubo golpes, no hubo gritos, solo control disfrazado de cuidado. Frases repetidas tantas veces, que terminaron pareciendo verdades. Nadie te va a querer como yo. Sin mí te vas a perder. No sabes estar sola. Cuando Clara finalmente terminó la relación, creyó que el capítulo más oscuro había quedado atrás. Pero algunas historias no se rompen cuando se cierran, se aferran. Mensajes esporádicos, llamadas desde números desconocidos y encuentros casuales demasiado frecuentes. Álvaro no aceptaba la pérdida del control. Clara todavía estaba aprendiendo a no confundir miedo con nostalgia. La llamada de su madre llegó una semana antes de Navidad. «Clara, ¿vendrás a la cena del día 24?» Preguntó con una voz demasiado suave. Ella supo lo que vendría después, incluso antes de escucharlo. La mesa larga, las miradas curiosas, las preguntas envueltas en sonrisas educadas. «Claro que iré», respondió. Hubo una breve pausa. «¿Vendrás sola?» Clara cerró los ojos. No pensó, no planeó, solo respondió desde el cansancio. «No, estoy saliendo con alguien». El silencio al otro lado de la línea pesó más que cualquier reproche. «¡Qué alegría!», dijo su madre finalmente. «Entonces tráelo». Colgaron. Llega en ese instante. Clara entendió que había cruzado un límite del que no sabía cómo regresar. No había nadie, no había pareja. Solo una mentira nacida del agotamiento de justificarse. Al día siguiente, en la oficina, intentó concentrarse. Era asistente ejecutiva en una empresa tecnológica de alto nivel, donde cada movimiento parecía medido al milímetro. Su jefe no era cualquier hombre. Lucas Ferrer, 39 años, reservado, intocable para muchos. Un empresario que había construido una fortuna antes de los 35 y mantenía su vida personal tan blindada como su despacho de cristal. «Clara», dijo él desde la puerta, «¿tienes un momento?» Ella entró, con el pulso acelerado. Lucas la observó unos segundos más de lo habitual. «¿Estás bien?» Esa simple pregunta derrumbó algo dentro de ella. Clara respiró hondo, sin planearlo. Lo dijo todo: la cena, la mentira, el miedo a volver a sentirse juzgada. Lucas escuchó sin interrumpir, sin corregir, sin minimizar. Cuando ella terminó, él apoyó los codos sobre el escritorio. «¿Puedo ayudarte?» y dijo como. Lucas la miró directamente a los ojos. «Finge que soy yo». Clara soltó una risa nerviosa. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Es Navidad». «Lucas, es mi familia». «Precisamente por eso», respondió. «Nadie sospechará. Solo será una noche. Después, cada uno sigue con su vida». Clara dudó. No vio la trampa. No vio la grieta. Solo vio una salida. «Está bien», susurró. «Solo una noche». Antes de continuar con esta historia, si te gustan los relatos intensos, humanos y llenos de giros inesperados, suscríbete ahora a La Historia No Contada y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir contando historias que muchos viven, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de España o del mundo nos estás escuchando hoy? Ahora sí, volvamos a Clara. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa, su teléfono vibró. Número desconocido. «Supe que tendrás cena familiar. Me alegra que sigas pensando en mí». El estómago se le cerró a Álvaro. Él no estaba invitado. Nunca lo estaría. Pero eso, él aún no lo aceptaba. Clara guardó el teléfono sin responder. Miró las luces de Navidad reflejadas en los escaparates y sintió algo nuevo mezclarse con el miedo. Porque lo que había comenzado como una pequeña mentira
para sobrevivir. Estaba a punto de exigir un precio mucho más alto. Y Liga aún no sabía quién terminaría pagándolo. La noche cayó sobre Valencia con un frío suave, típico de diciembre. Ese frío que no muerde, pero se queda. Las luces navideñas iluminaban las calles con promesas de alegría. Pero dentro del apartamento de Clara, el ambiente era distinto. Silencioso, tenso, cargado de pensamientos que no encontraban descanso. Clara estaba sentada en el sofá, con el teléfono aún en la mano, mirando fijamente la pantalla apagada. El último mensaje de Álvaro seguía resonando en su cabeza como un eco incómodo. No había respondido, no iba a hacerlo. Sabía que cualquier palabra sería una rendija abierta para que él volviera a entrar. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Desde allí vio a las personas pasar con bolsas, risas, conversaciones entrecortadas, familias completas, parejas tomadas de la mano. Todos parecían tener un lugar al que llegar. Alguien esperándolos al otro lado de una puerta. Clara tragó saliva. Ella solo tenía una mentira y un acuerdo que todavía no entendía del todo. El sábado por la tarde, Lucas llegó puntual, como siempre. No tocó el timbre 2 veces. Nunca lo hacía. Vestía una chaqueta oscura, elegante sin esfuerzo, y llevaba una pequeña bolsa de papel en la mano. Pensé que podríamos ensayar, dijo al entrar. Nada exagerado, solo lo necesario, para que no se note. Clara asintió, nerviosa, cerró la puerta y respiró hondo, como si ese gesto marcara el inicio oficial de algo que ya no podía detenerse. Se sentaron frente a frente, separados por la mesa del comedor. No parecían 2 personas a punto de fingir una relación, sino 2 desconocidos que no sabían muy bien que estaban a punto de construir. Mi madre es observadora, advirtió Clara. Si duda, hará preguntas. Muchas. Lucas apoyó los antebrazos sobre la mesa y la miró con calma. Entonces, no dudemos, respondió. La seguridad convence más que cualquier historia perfecta. Empezó con lo básico. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Qué les gustaba hacer como pareja? Clara respondía, pero su voz temblaba apenas, como si cada palabra pesara más de lo normal. Respira, le dijo él. Nadie espera una historia de película, solo espera sentir que es real. Y fue entonces cuando Clara lo miró de verdad, no como su jefe, no como el hombre poderoso que todos respetaban. Lo miró como alguien que, curiosamente, tampoco parecía cómodo fingiendo. Lucas Ferrer no era un hombre acostumbrado a improvisar emociones. Era alguien, había pasado la vida controlándolo todo, incluso lo que sentía. Mientras ensayaban, el teléfono de Clara vibró sobre la mesa. Número desconocido. Lucas lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó. Sin invadir, Clara tomó el teléfono y bloqueó la pantalla sin mirar. Sí, trabajo, mintió. Lucas no insistió, pero algo en su expresión cambió. No desconfianza, preocupación. Esa noche, cuando Lucas se fue, el silencio volvió a ocuparlo todo. Clara se metió en la cama, pero el sueño no llegó. Pensó en la cena, en su familia, en Álvaro, pero, contra todo pronóstico, pensó sobre todo en la forma en que Lucas la había mirado mientras hablaba, sin juicio, sin expectativas, solo atención genuina. Eso la inquietó más de lo que esperaba. El día de la cena llegó demasiado rápido. Clara se preparó con cuidado extremo, como si cada detalle pudiera delatarla. Vestido sobrio, maquillaje discreto, cabello recogido, nada que gritara mírenme. No quería llamar la atención, solo quería pasar desapercibida. Lucas llegó a buscarla a la hora exacta. Cuando la vio, se quedó en silencio un segundo más de lo normal. ¿Estás bien?, le dijo finalmente. Confía. Durante el trayecto hablaron poco. La tensión llenaba el coche. No era incómoda, pero sí intensa, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea invisible. Al llegar a la casa familiar, Clara sintió el estómago cerrarse. Las luces navideñas iluminaban la fachada. Desde dentro se escuchaban risas, voces conocidas, música baja. Antes de bajar del coche, Lucas tomó su mano con firmeza. Recuerda, él susurró. No estás sola. Iría por primera vez en mucho tiempo. Clara le creyó. La cena comenzó como siempre. Abrazos, preguntas envueltas en sonrisas, miradas curiosas que se detenían un segundo más de la cuenta. ¿Y tú eres?, preguntó su tía, inclinando la cabeza. Lucas se respondió él, tranquilo, encantado. Todo fluía.
Demasiado bien. Clara empezó a relajarse, apenas, hasta que alguien tocó la puerta. El sonido fue seco, inesperado. Clara sintió que la sangre se le helaba. Su madre se levantó del asiento. «¿Esperan a alguien más?» Antes de que alguien respondiera, la puerta se abrió. Álvaro estaba allí. Sin invitación, sin permiso, con la misma sonrisa que Clara conocía demasiado bien. «Hola», dijo. «Pasaba por aquí. Pensé que sería bueno saludar». El silencio fue absoluto. Lucas se levantó de inmediato. «¿No estás invitado?», dijo, firme, sin levantar la voz. Álvaro lo miró de arriba abajo, con desprecio. «¿Y tú quién eres?». Lucas no dudó. «Soy quien está con Clara. Y no tienes nada que hacer aquí». Clara no habló. No pudo. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Su padre se acercó a la puerta. «Álvaro, es mejor que te vayas». Por primera vez, el ex pareció sorprendido. «Esto no ha terminado», murmuró, mirando directamente a Clara. «¿Lo sabes?». Liga se fue. La puerta se cerró. El aire volvió a entrar en la sala. Pero algo había cambiado para siempre. Clara lo sintió con claridad. Lo que había comenzado como una simple mentira acababa de convertirse en algo mucho más grande. Y Liga ya no sabía si habría vuelta atrás. La cena terminó, pero la noche no se cerró con ella. El ambiente en la casa familiar quedó marcado por una incomodidad silenciosa. Como si todos fingieran que lo ocurrido no había dejado huella. Las conversaciones retomaron un tono superficial. Pero Clara sentía que cada palabra flotaba sobre algo que nadie quería nombrar. Lucas permaneció a su lado, sin invadir, sin exagerar gestos, sin actuar. Y eso, curiosamente, fue lo que más la sostuvo. Cuando llegó el momento de despedirse, su madre la abrazó con más fuerza de lo habitual. «Cuídate», le susurró. «De verdad». No mencionó a Álvaro, no hizo preguntas. Fue un gesto pequeño, pero Clara lo sintió como un principio. En el coche, de regreso a la ciudad, el silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, pero estaba cargado. «Lo siento», dijo Clara al fin, mirando por la ventana. «No debiste pasar por eso». Lucas mantuvo los ojos en la carretera. «No me pediste que fingiera frente a alguien que te hizo daño», respondió. «Y aún así, no me arrepiento». Clara tragó saliva. «Siempre aparece cuando siente que me está perdiendo». Lucas no respondió de inmediato. «Ese tipo de hombres no soporta perder control», dijo finalmente. «No es amor, es posesión». Las palabras le atravesaron el pecho, porque, en el fondo, siempre lo había sabido. Pero escucharlo en voz alta la obligaba a dejar de justificar lo injustificable. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Demasiado silencio por parte de Álvaro, demasiada normalidad aparente. Clara volvió al trabajo, intentando recuperar la rutina. Pero algo había cambiado. Ya no evitaba el despacho de Lucas. Ya no sentía esa distancia fría que siempre había marcado la relación profesional entre ellos. Ahora había miradas que duraban un segundo más. Silencios que no incomodaban. Una tarde, Lucas apareció junto a su escritorio. «¿Comemos juntos?», preguntó, sin hablar de trabajo. «Prometido». Clara dudó apenas un segundo y aceptó. Durante el almuerzo hablaron de cosas simples, de viajes que nunca hicieron, de decisiones postergadas, de momentos que parecían pequeños, pero que habían marcado caminos enteros. «Nunca me casé», confesó Lucas. «Siempre había algo más urgente. Yo casi me perdí intentando que alguien no se fuera», respondió Clara. Su miraron, y en ese instante, ambos entendieron que ya no estaban fingiendo del todo. Esa noche, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje, luego otro, y liga otro más de Álvaro. «Ya te cansaste del millonario. No te engañes, Clara. Yo te conozco mejor que nadie». Las manos le sudaban, el corazón le latía con fuerza en los oídos. Bloqueó el número. Minutos después, una notificación desconocida apareció en la pantalla. Una imagen. Era ella, entrando al coche de Lucas días atrás. El estómago se le cerró. Al día siguiente, Lucas notó que algo no estaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó, observándola con atención. Clara dudó. Durante años había aprendido a minimizar, a callar, a cargar sola. Pero algo en ella estaba cambiando. Le mostró el mensaje. Lucas apretó la mandíbula. «Esto ya no es solo incómodo», dijo. «Es peligroso». «No quiero meterte en esto», respondió ella. «Ya».
Te he causado suficientes problemas. Lucas se levantó, caminó hasta la ventana, y luego volvió a mirarla. Clara, yo ya estoy en esto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una verdad que ninguno se atrevía aún a nombrar. Esa tarde, al salir de la oficina, Clara sintió algo que conocía demasiado bien, la sensación de ser observada. Una sombra al otro lado de la calle, un coche detenido más tiempo del necesario. El miedo regresó, pero esta vez no la paralizó. Sacó el teléfono y llamó a Lucas. Creo que me está siguiendo. No te muevas, respondió él, firme. Voy ahora. Cuando Lucas llegó, el coche ya no estaba. La calle parecía normal, demasiado normal. Pero el mensaje era claro. Álvaro no había terminado, y Clara entendió, con una mezcla de miedo y lucidez, que aquello que comenzó como una mentira pequeña, para sobrevivir a una cena de Navidad, se estaba transformando en una verdad que exigiría decisiones mucho más grandes. La semana posterior a la cena de Navidad, se volvió pesada, como si el aire en Valencia hubiera cambiado de densidad. Nada concreto había ocurrido, y, sin embargo, todo era distinto. Clara despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante. Una alarma invisible que sonaba dentro de su pecho. Dormía poco. Escuchaba demasiado. Cada ruido en la calle. Cada coche que se detenía frente a su edificio activaba un reflejo antiguo. Álvaro no había vuelto a escribir. No había llamadas. No había mensajes desde números desconocidos. Ese silencio, lejos de tranquilizarla, la inquietaba más que cualquier amenaza directa. Lucas fue el primero en notarlo. No estás aquí, dijo una mañana. Apoyado en el marco de la puerta de su despacho, Clara levantó la vista del ordenador. Había releído el mismo correo 3 veces sin comprenderlo. Estoy trabajando, respondió. Automática. Lucas negó lentamente con la cabeza y cerró la puerta tras de sí. No se sentó, se quedó de pie, como si supiera que aquella conversación no debía alargarse más de lo necesario. Desde la cena, no has vuelto a respirar igual, dijo. Y no me refiero al estrés. Clara bajó la mirada. Durante años había aprendido a disimular, a responder lo justo, a no incomodar. Tengo miedo de acostumbrarme a esto, admitió al fin. A sentirme protegida. Lucas frunció ligeramente el ceño. ¿Y eso te asusta? Sí, respondió ella, sincera, porque cuando esa sensación desaparece, duele el doble. Lucas guardó silencio unos segundos. Luego habló, con una calma que no era casual. El problema no es necesitar apoyo, dijo. El problema es cuando creemos que no lo merecemos. Esas palabras no sonaron como consuelo, sonaron como una verdad que Clara no estaba preparada para enfrentar. Esa misma tarde, el teléfono sonó, mientras Clara regresaba a casa. Era su madre. Álvaro vino esta mañana, dijo sin rodeos. Clara se detuvo en mitad de la acera. ¿Qué quería? Preguntar por ti. Dijo que estaba preocupado, que no entendía por qué lo habías apartado así. Preocupado. Esa palabra le provocó un nudo en el estómago. Papá le dijo que no volviera, continuó su madre. Pero Clara, ese hombre no está bien. Nunca lo estuvo del todo. Clara colgó con las manos frías. Durante años había dudado de su percepción. Había minimizado señales, gestos, frases repetidas. Ahora, por primera vez, alguien más lo decía en voz alta. Esa noche, Lucas insistió en acompañarla hasta su edificio. No es negociable, dijo, sin dureza, pero sin dejar espacio para discusión. Caminaron juntos por calles iluminadas, rodeados de gente que celebraba. Reía, avanzaba sin miedo. Clara pensó en lo extraño que resultaba sentirse vulnerable en medio de tanta normalidad. Al llegar al portal, se giró hacia él. Esto no era parte del acuerdo, susurró. Nada de esto. Lucas la miró con atención, como si midiera a cada palabra antes de decirla. Los acuerdos cambian cuando aparece la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó ella, confundida. Lucas tardó en responder, que ya no estoy fingiendo. El silencio entre ellos se volvió espeso. Clara sintió el impulso de dar un paso atrás y, al mismo tiempo, de quedarse. Lucas, empezó. Un golpe seco interrumpió la frase. Ambos se giraron hacia la puerta del edificio. No había nadie, solo una rosa roja en el suelo, apoyada contra el marco. Sin tarjeta, sin explicación. Clara retrocedió instintivamente. Es él. Lucas apretó la mandíbula. Esto se acabó, dijo.
Mañana hablaremos con un abogado. Esa noche, Clara no durmió. Los recuerdos regresaron con una claridad dolorosa. Las veces que se había disculpado, sin saber por qué. Las veces que había pensado que exageraba, que era demasiado sensible. Por primera vez, entendió algo fundamental. No estaba rota. Había sido moldeada para dudar de sí misma. A la mañana siguiente, Lucas canceló todas sus reuniones. Vamos a hacer esto bien, dijo, sin improvisar, sin miedo. Pero justo cuando se preparaban para salir, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje nuevo. Si no hablas conmigo hoy, hablaré yo. Con todos. Clara sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Lucas leyó el mensaje sin decir nada. Luego levantó la vista. Está desesperado, dijo. Y eso lo vuelve impredecible. ¿Y si destruye tu reputación?, preguntó ella. Tu empresa, tu nombre. Lucas sostuvo su mirada con firmeza. Hay cosas que valen más que una imagen perfecta. En ese instante, Clara comprendió algo que nadie le había demostrado antes. Alguien estaba dispuesto a perder control, poder o prestigio, para que ella pudiera recuperar su libertad. Y esa certeza, silenciosa pero profunda, lo cambió todo. La reunión con el abogado dejó a Clara con una sensación difícil de explicar. No era alivio, no era miedo puro, era algo más profundo, la certeza de que ya no podía volver atrás. Durante años había aprendido a minimizar lo que vivía, a llamar confusión el control, a llamar preocupación a los celos, a llamar amor complicado a lo que, visto desde fuera, siempre fue una jaula invisible. Esto no empezó ahora, dijo el abogado, revisando los documentos. Lo que ocurre es que ahora usted decidió no callar más. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Acoso psicológico, manipulación emocional, amenazas indirectas, seguimiento. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Irrefutable. Clara apretó las manos sobre el regazo. No lloró. Había llorado suficiente en silencio durante años. Al salir del despacho, Valencia parecía la misma de siempre. Las calles llenas, el ruido del tráfico, la gente caminando deprisa, ajena a que, para ella, algo acababa de romperse, y también de empezar. En el coche, Lucas mantuvo el silencio. No por frialdad, por respeto. Tengo miedo, dijo Clara al fin, con la voz baja. No de él, sino de lo que viene después. Lucas la miró de reojo antes de responder. Después viene tu vida, dijo. Y eso siempre asusta cuando uno no está acostumbrado a elegirla. Esa noche, Clara se quedó en el apartamento de Lucas. No fue planeado, no fue una escena romántica, fue necesidad. El sofá los separaba físicamente, pero emocionalmente estaban más cerca que nunca, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Por qué aceptaste ayudarme?, preguntó Clara de pronto. Podías haberte mantenido al margen. Lucas tardó unos segundos en responder. Porque te vi como nadie te miraba, dijo. No como alguien rota, sino como alguien cansada de cargar sola. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca nadie me había dicho algo así, yo tampoco lo había dicho antes, respondió él. El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. Más tarde, cuando Clara ya dormía, el teléfono de Lucas vibró. Un correo electrónico, remitente desconocido. Asunto: la verdad sobre Clara Ríos. Lucas lo abrió. Había fotografías, mensajes antiguos sacados de contexto, insinuaciones cuidadosamente redactadas. Nada explícito, nada ilegal, pero lo suficiente para sembrar duda. Lucas cerró el portátil. Lentamente, Tálvaro no estaba atacando de frente, estaba jugando a largo plazo. A la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación distinta. No miedo, no angustia, determinación. No voy a esconderme más, dijo mientras preparaba café. Si quiere hablar, hablaremos, pero a mi manera. Lucas la observó con atención. Eso implica exponerte. Ya me expuso durante años, respondió ella. Ahora quiero decir mi versión. Lucas asintió. Entonces, no estarás sola. Ese mismo día, Clara decidió hablar con su familia. No la versión suavizada, no la editada para no incomodar, la verdad completa. Hubo silencio, hubo lágrimas, hubo culpa, que nadie dijo en voz alta. Deberíamos haberte protegido más, murmuró su padre. Ahora lo están haciendo, respondió Clara, con una calma nueva. Ese apoyo no borró el pasado,
pero lo reordenó. Si esta historia te está tocando de verdad, si en algún momento reconoces en Clara a alguien que amas, o incluso a ti mismo, apoya este contenido con un like y suscríbete a La Historia No Contada. A veces, escuchar una historia a tiempo puede evitar que alguien crea que está solo. Esa noche, el teléfono de Clara volvió a vibrar. Un mensaje de Álvaro. Mañana hablaré con Lucas. El frío recorrió su espalda. No, dijo Lucas al leerlo. Mañana hablará conmigo. Delante de quien corresponda. Clara lo miró. Esto puede cambiarlo todo. Lucas sostuvo su mirada. Firme. Exactamente. Iría por primera vez. Clara no sintió que estaba a punto de perder algo. Sintió que estaba a punto de recuperarse a sí misma. Pero en algún lugar de la ciudad, alguien que había perdido el control. No estaba dispuesto a aceptar la derrota. Y el precio de la verdad aún no se había cobrado. La mañana amaneció gris en Valencia, con un cielo bajo que parecía presionar la ciudad contra el suelo. Clara observó la luz filtrarse tímidamente por la ventana del apartamento de Lucas, mientras se vestía en silencio. No había dormido bien, no por pesadillas, sino por pensamientos demasiado claros. Cuando el miedo deja de ser confuso, se vuelve más pesado. Lucas estaba en la cocina, preparando café como si cada movimiento fuera una forma de sostener la normalidad. No tienes que venir conmigo, dijo él, sin mirarla. Puedo encargarme. Clara negó con la cabeza, mientras se abrochaba el abrigo. Durante años dejé que otros hablaran por mí. No voy a repetirlo ahora. Lucas la miró por unos segundos. No. Discutió. Sabía que insistir sería una forma distinta de control. Y justo de eso estaban intentando salir. La reunión se celebró en un despacho neutral, lejos de la empresa y de cualquier lugar que pudiera parecer territorio de alguien. El abogado ya los esperaba. Todo estaba preparado con precisión. Documentos, capturas, registros de mensajes, fechas, nada emocional, nada improvisado. Álvaro llegó tarde. Entró con seguridad, como si el retraso fuera parte de su estrategia. Vestía impecable, sonrisa tranquila, mirada entrenada para desestabilizar. Vaya, dijo al ver a Clara. Pensé que no tendrías el valor. Ella no respondió. Lucas, siéntate. Esto no es un escenario. Álvaro rió suavemente y tomó asiento sin prisa. Siempre fue así, dijo. Ella necesita que alguien la proteja. Antes era yo. Ahora eres tú. Clara sintió el impulso de hablar, de defenderse, de explicarse, pero no lo hizo. Había aprendido algo importante. No todo ataque merece respuesta inmediata. El abogado intervino con voz firme. Estamos aquí para dejar constancia de conductas reiteradas que constituyen acoso. Si continúan, procederemos legalmente. Álvaro miró los documentos por encima, como si ya los conociera. ¿De verdad vas a seguir con esto?, preguntó. Esta vez mirando a Clara. Después de todo lo que compartimos, ella levantó la mirada. Lo que compartimos terminó cuando dejé de existir para mí misma, dijo con calma. Y no pienso volver ahí. Por primera vez, la seguridad de Álvaro se resquebrajó. ¿Crees que él te va a salvar?, y dijo, señalando a Lucas. Pero cuando se canse, serás solo un problema más. Lucas se inclinó hacia adelante, sin alzar la voz. No soy su salvador, respondió. Soy alguien que respeta cuando una mujer decide. El silencio que siguió fue distinto, no tenso, definitivo. Álvaro se levantó sin despedirse. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco. Final. Clara sintió como las piernas le temblaban. Lucas se acercó y apoyó una mano en su espalda. Respiran, susurró. Ya pasó. Pero ambos sabían que no era del todo cierto. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante. Álvaro desapareció. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna sombra evidente. Ese silencio era más perturbador que cualquier amenaza directa. Clara volvió a su apartamento, a su rutina, a una vida que intentaba reconstruirse sin sobresaltos visibles. Lucas respetó el espacio, tal vez demasiado. Una noche, Clara lo llamó. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió él, solo pensando. ¿En qué? Lucas dudó. ¿En dónde termina ayudar? ¿Y dónde empieza a involucrarse demasiado? Clara sintió un nudo en el pecho. Si quieres que me aleje, dijo. Dímelo ahora. Lucas cerró los ojos. Eso es lo que no quiero. Esa misma noche, el teléfono de Clara vibró. No era Álvaro, era un correo de la empresa. Asunto: revisión interna urgente.
El corazón le dio un vuelco. El mensaje era cuidadoso, casi neutro. No había acusaciones directas, solo solicitudes de aclaración, referencias vagas a posibles conflictos de interés, preguntas suficientes para sembrar dudas. Clara entendió de inmediato. Álvaro no estaba atacando su pasado, estaba atacando su presente, sin decirlo abiertamente. Estaba colocando a Lucas en el centro del fuego. Apoyó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. El miedo regresó, pero ya no era paralizante, era distinto, más claro. Por primera vez, Clara entendió que la siguiente decisión no tendría que ver con huir o quedarse, tendría que ver con elegir, protegerse a sí misma, o proteger al hombre que había decidido quedarse cuando todos los demás se fueron. Y esa elección, le gustara o no, ya estaba en marcha. El correo no gritaba, no amenazaba, no acusaba directamente, pero decía lo suficiente. Revisión interna urgente. Posible conflicto de intereses y necesidad de aclaraciones inmediatas. Clara leyó el mensaje 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. No cambiaron. En el trayecto hacia la oficina, Valencia parecía la misma de siempre. Tráfico lento, cafeterías llenas, gente apurada por llegar a algún lugar. Pero para Clara, todo se sentía distinto, más estrecho, más expuesto, desde que cruzó la puerta del edificio. Lo notó. Miradas que se apartaban, conversaciones que se interrumpían cuando ella pasaba, sonrisas forzadas, silencios demasiado largos. No había acusaciones abiertas. Aún. Lucas la llamó a su despacho apenas llegó. No cerró la puerta. Ese detalle no fue casual. Ya lo dijo él antes de que Clara hablara. No viene de recursos humanos, viene directamente del consejo. Clara sintió un vacío en el estómago. ¿Es por mí?, preguntó. Aunque ya conocía la respuesta, Lucas negó lentamente. ¿Es por nosotros?, o corrigió, o por lo que creen que somos. Clara se sentó despacio, como si temiera que el suelo cediera bajo sus pies. Te dije que no quería ponerte en esta posición. Lucas apoyó ambas manos sobre el escritorio. Y ya yo te dije que no iba a desaparecer cuando las cosas se complicaran. Hubo un silencio denso, de esos que pesan más que una discusión. Esto puede escalar, continuó él, si alguien insinuó favoritismo o una relación impropia. Van a exigir explicaciones, y no a mí primero. Clara bajó la mirada. Entonces, tal vez lo mejor sea que yo me aparte. Lucas frunció el ceño. ¿Eso es lo que quieres? Ella negó con la cabeza. Es lo que siempre hice, irme antes de incomodar, antes de causar problemas. Lucas respiró hondo. Si te vas ahora, dijo con calma, la historia la van a contar otros, y no será la verdad. Esas palabras le dolieron porque eran ciertas. Ese mismo día, Clara fue llamada a una reunión informal con 2 directivos. Nada por escrito, nada oficial, pero todo cuidadosamente calculado. Queremos entender el contexto, dijo uno de ellos. Hay rumores. Rumores. Otra vez esa palabra. Clara escuchó sin interrumpir. No se justificó. No atacó. Cuando le tocó hablar, dijo algo que nunca había dicho en voz alta. En un entorno así, durante años confundí el silencio con profesionalismo. Comenzó. Hoy entiendo que muchas veces también era miedo. Los directivos se miraron. Mi relación con el señor Ferrer no comenzó como relación, continuó. Comenzó como apoyo en una situación personal delicada. Y si eso incomoda, estoy dispuesta a dar explicaciones, pero no esconderme. La reunión terminó sin conclusión. Es claras. Llega eso. Clara lo sabía. Era peor. Esa noche, caminó sola por la ciudad. Valencia estaba iluminada, viva, indiferente a su tormenta interna. Pensó en todas las veces que eligió desaparecer para no incomodar, en cuántas decisiones tomó desde el miedo. Ya no quería seguir yéndolo. Cuando llegó a su apartamento, encontró algo bajo la puerta. No era un correo, no era un mensaje, era una carta, papel, letra conocida. Siempre te gustó que otros decidieran por ti. Mañana lo haré yo. El frío que sintió fue. Y en inmediato punto. Fue lento y profundo. No llamó a Lucas. No quería arrastrarlo más. Pero tampoco podía ignorarlo. Esa noche casi no durmió. A la mañana siguiente, Clara no fue a la oficina. Lucas lo notó de inmediato. Llamadas sin respuesta. Mensajes sin leer. La inquietud se transformó en certeza. Dejó todo y condujo hasta el apartamento de Clara. La puerta
Estaba cerrada, pero la luz, encendida, golpeó. Clara en silencio empujó la puerta. El lugar estaba intacto, demasiado intacto, sobre la mesa. Solo una cosa, una nota. Necesito hacer esto sola, perdóname. Lucas apretó el papel con fuerza, por primera vez desde que todo comenzó. No supo si estaba llegando tarde, en algún punto de la ciudad. Clara estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo, decir la verdad, permanecer, sin esconderse, sin que nadie hablara por ella. El momento que definiría todo ya había comenzado. La ciudad seguía su ritmo normal, indiferente a lo que había ocurrido dentro de Clara. Valencia despertaba con el sonido de los tranvías, el murmullo de los cafés abriendo temprano, y el olor a pan y en hecho que subía desde las esquinas. Pero para ella, todo parecía avanzar a una velocidad distinta. Después de la noche en que decidió no desaparecer más, Clara volvió a la empresa, con una mezcla extraña de calma y vulnerabilidad. No sabía qué le esperaba, solo sabía que ya no estaba dispuesta a huir. El ambiente era tenso, no abiertamente hostil, pero denso. Miradas que se desviaban cuando ella entraba en una sala, conversaciones que bajaban de volumen, sonrisas profesionales que no alcanzaban los ojos. La auditoría interna seguía su curso. No había acusaciones formales, pero sí un proceso silencioso que evaluaba cada detalle. Correos, horarios, decisiones, todo aquello que, durante años, había sido rutina, ahora parecía sospechoso. Lucas fue llamado por el consejo esa misma mañana, cuando regresó a su despacho. No cerró la puerta. Eso, por sí solo, ya decía mucho. Quieren que me aparte temporalmente del proceso, dijo, sin rodeos. Clara se quedó quieta. Sintió como el peso de la culpa intentaba instalarse en su pecho. Por mí, susurró. Lucas negó con la cabeza. Por alguien que no soporta perder el control, respondió. ¿Y qué? Ahora está usando todos los recursos posibles para castigar lo que no puede dominar. Clara se sentó frente a él, por primera vez. No se sintió pequeña en esa silla. Lucas, esto no debería costarte tu lugar. Él la miró con atención, como si eligiera a cada palabra. Mi lugar no se sostiene sobre una mentira, él dijo. Si tengo que defender algo, será la verdad. Esa frase la acompañó durante todo el día. Al caer la tarde, Clara salió de la oficina, sin saber exactamente qué iba a pasar. Caminó sin rumbo por la ciudad, dejando que el aire frío le despejara la mente. Las luces comenzaban a encenderse, las personas seguían con sus vidas. Ella sentía que estaba atravesando una frontera invisible. Al llegar a su apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había copias impresas de correos antiguos, conversaciones privadas con Álvaro, de años atrás, mensajes escritos en momentos de debilidad, cuando aún creía que explicarse podía salvar algo, frases sacadas de contexto, palabras íntimas convertidas en armas. Al final, una nota escrita a mano. Todavía puedo destruir lo que te queda. Clara dejó caer el sobre, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. No lloró. No porque no doliera, sino porque estaba cansada de reaccionar como él esperaba. Esa noche no llamó a Lucas. No por distancia, sino porque necesitaba escuchar su propia voz, antes que cualquier otra. Pensó en todo lo que había entregado durante años. Su intuición, su silencio, su capacidad de decir no. Y entendió algo con claridad brutal: si seguía cediendo para proteger a otros, volvería al mismo lugar del que tanto le había costado salir. A la mañana siguiente, llegó temprano a la empresa, antes de que los pasillos se llenaran, antes de que las miradas empezaran. Entró al despacho de Lucas, sin anunciarse. Tenemos que parar esto, dijo, con firmeza. Lucas levantó la vista, sorprendido. ¿Parar qué? El juego, respondió. Yo me voy. El silencio cayó pesado entre ellos. ¿Irte?, preguntó él, incrédulo. Pediré una excedencia, o renunciaré si es necesario, continuó Clara. Si no estoy aquí, se acaba el ataque. No tendrán de dónde tirar. Lucas se levantó de golpe. Eso no es una solución, es volver a desaparecer. No, dijo ella, con calma. Es elegir qué batallas valen la pena. Y esta no es solo mía. Se miraron durante largos segundos. Lucas entendió entonces algo que hasta ese momento le había costado aceptar: protegerla no significaba decidir por ella. Si haces esto, dijo, será porque tú lo eliges.
No porque alguien te empuje exacto. Esa misma tarde, Clara habló con recursos humanos. No acusó, no exigió. Expuso los hechos, con claridad. Sin adornos ni dramatismo. Salió del edificio, sin saber cuál sería el resultado, pero con una certeza nueva. Ya no dependía de él. Horas después, Lucas recibió una llamada del abogado de la empresa. Las palabras fueron breves. Tenemos pruebas claras de manipulación externa. El responsable será denunciado formalmente. La auditoría se cerrará sin consecuencias internas. Lucas apoyó la frente contra la ventana. Sintió alivio, pero no celebración, porque Clara ya no estaba allí. Y guía por primera vez desde que todo comenzó. Entendió que ganar una batalla no siempre significaba conservar lo que más importaba. Esa noche, fue al apartamento de Clara. Tocó la puerta. Una vez, dos. Cuando ella abrió, lo miró con sorpresa. Pensé que necesitabas espacio, dijo ella. Lo necesitaba, respondió Lucas, pero no lejos de ti. No se abrazaron de inmediato. No hubo promesas. Solo se miraron. Con una honestidad que antes no había sido posible. No sé cómo termina esto, susurró Clara. Lucas sostuvo su mirada. Yo tampoco, dijo. Pero sé que no quiero que termine sin nosotros siendo reales. Por primera vez, Clara respiró hondo. El final aún no estaba escrito. Pero por primera vez, no le tenía miedo. El silencio que siguió no fue inmediato. Fue lento, como cuando el ruido se apaga. Pero el eco tarda en desaparecer. Durante los días posteriores al cierre de la auditoría, Clara se mantuvo en una calma extraña. No euforia, no alivio total, algo más profundo. Como si su cuerpo todavía estuviera aprendiendo que ya no necesitaba estar en guardia. La empresa retomó su ritmo habitual. Correos, reuniones, plazos. Pero para Clara, nada era igual. Había una claridad nueva. Ya no sentía la urgencia de agradar, ni la necesidad de explicarse más de lo necesario. Lucas también había cambiado, no en su forma de trabajar, sino en la manera en que la miraba. Ya no como alguien que debía proteger, sino como alguien que había atravesado el fuego y salido de pie. Una tarde, Clara pidió hablar con recursos humanos nuevamente. No para reclamar, no para denunciar, solo para cerrar su ciclo. He decidido tomar una excedencia de 3 meses, dijo con voz firme. No por miedo, por elección. La responsable asintió, sorprendida. ¿Estás segura? Ahora todo está a tu favor. Clara sonrió. Apenas. Precisamente por eso. Salir del edificio ese día fue diferente. No había huida, no había derrota. Era una pausa consciente. Las primeras semanas sin trabajo fueron extrañas. Demasiado tiempo. Demasiado silencio. Pero Clara empezó a llenarlo de cosas pequeñas. Caminar sin rumbo. Leer sin culpa. Cocinar sin prisa, digriga. Sobre todo, pensar en quién había sido. En cuántas decisiones había tomado desde el miedo. En cuántas veces había confundido resistencia con amor. La terapia se volvió un espacio sagrado. Allí, por primera vez, dijo en voz alta frases que nunca había permitido existir. No fue mi culpa. No exageré. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Cada sesión quitaba una capa. No de dolor, sino de autoengaño. Lucas respetó la distancia. No llamó todos los días. No apareció sin aviso. No presionó. Y eso, paradójicamente, fue lo que más la acercó a él. Un sábado por la tarde, Clara lo llamó. ¿Te apetece caminar un poco?, preguntó, sin hablar de nada importante. Lucas sonrió al otro lado de la línea. Eso suena perfecto. Caminaron por el antiguo cauce del Turia, entre familias, ciclistas y árboles desnudos por el invierno. Hablaron de música, de viajes pendientes, de tonterías, hasta que, sin planearlo, Clara se detuvo. Hay algo que necesito decirte, dijo. Y no quiero que lo interpretes como una promesa. Lucas se giró hacia ella. Atento. Te escucho. Clara respiró hondo. Durante mucho tiempo pensé que estar con alguien significaba desaparecer un poco, adaptarme, callar, aguantar. Lo miró. Si algún día estoy contigo, será solo si puedo quedarme. Completa. Y Lucas no respondió de inmediato. Luego dijo algo que Clara no olvidaría. Eso es lo único que me interesa. No hubo beso, no hubo escena, solo una verdad compartida sin urgencia. Esa noche, Clara regresó sola a su apartamento. Se sentó en el suelo del salón.
rodeada de cajas aún sin desempacar. Sonrió. Por primera vez. No sentía que estuviera reconstruyéndose, sino conociéndose. Días después, recibió una notificación legal. La orden de restricción contra Álvaro había sido formalizada. No sintió rabia, no sintió victoria, sintió cierre. Quemó las últimas cartas, borró las fotos antiguas. No como acto dramático, sino como gesto íntimo. El pasado ya no necesitaba pruebas para existir, y el futuro ya no necesitaba permiso. El invierno avanzaba, y con él. Una certeza tranquila. Lo más difícil ya había pasado. No el acoso, no el miedo, sino el momento en que decidió dejar de traicionarse para que otros se quedaran. Y ahora, sin darse cuenta del todo, Clara estaba lista para algo que nunca había planeado. No un amor que la salvara, sino una vida en la que ya no necesitaba ser salvada. Y justo ahí, cuando todo parecía finalmente en calma. La historia estaba lista para cerrarse, pero no con ruido, con verdad. El invierno había avanzado en Valencia, sin pedir permiso. Las calles seguían iluminadas. Los escaparates seguían prometiendo felicidad. Pero para Clara, algo era distinto. No afuera, adentro. La orden de restricción contra Álvaro había sido confirmada oficialmente esa mañana. No hubo dramatismo, no hubo celebración, solo un documento firmado, frío, definitivo, un cierre que no necesitó palabras. Clara salió del juzgado caminando despacio, sintiendo el aire frío en el rostro. No llamó a nadie, no corrió a contarlo. Durante años, cada final había estado marcado por el miedo. En cambio, venía acompañado de silencio. Y el silencio, por primera vez, no dolía. Esa tarde, volvió sola a su apartamento, el mismo lugar donde antes todo parecía demasiado pequeño, demasiado estrecho para respirar. Ahora, las paredes no la oprimían, la sostenían. Preparó té. Se sentó en el sofá y dejó que los pensamientos vinieran sin empujarlos. Recordó a la mujer que fue, la que confundía control con amor, la que pedía permiso para existir, la que creía que sobrevivir era lo máximo a lo que podía aspirar. Esa mujer ya no estaba allí. Lucas llegó más tarde. No con respuestas, no con planes, solo con presencia. Se sentó a su lado, sin invadir el espacio que ambos habían aprendido a respetar. Terminó, dijo Clara finalmente. Lucas asintió despacio. Sí, esta vez. De verdad, hubo un silencio largo, no incómodo, honesto. Pasé tanto tiempo esperando que alguien me salvara. Continuó ella. Que no vi el momento exacto en que empecé a salvarme sola. Lucas la miró. Con una sonrisa leve, y orgullosa. Yo solo estuve cerca, respondió. El camino fue tuyo. Clara apoyó la cabeza en el respaldo. Por primera vez. No sentía miedo del futuro. No porque fuera claro, sino porque ya no se sentía perdida dentro de él. Los meses pasaron. Sin grandes giros, sin sobresaltos. Y diga eso, para Clara, fue el mayor milagro. Volvió al trabajo. No como antes, con límites claros, con una voz firme. La auditoría había cerrado su caso sin manchas, sin sombras. La verdad, cuando se sostiene, termina encontrando espacio. La relación con Lucas cambió también. No se volvió perfecta, se volvió real, sin acuerdos fingidos, sin roles de salvador o protegida, solo dos personas, aprendiendo a elegirse sin miedo. Y entonces, el calendario volvió a marcar diciembre, las mismas luces, las mismas canciones, la misma ciudad. Pero Clara no era la misma. La cena de Navidad llegó, la misma mesa familiar, las mismas voces. Pero esta vez, Clara se sentó, sin necesidad de justificar nada, sin mentiras, sin defensas. Lucas estaba allí. No como un escudo, no como una excusa, sino como una elección consciente. Cuando alguien preguntó cómo se habían conocido, Clara sonrió con calma y respondió, en el momento exacto en que aprendí a decir basta. No hubo más preguntas, no hicieron falta. Más tarde, ya solos, Clara se acercó a la ventana, observó las luces de la ciudad, reflejadas en el vidrio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. ¿Qué?, preguntó Lucas. Que el amor no llegó haciendo ruido, respondió. Llegó quedándose. Lucas tomó su mano. Así llega el amor que no duele. Clara cerró los ojos. No para huir, sino para sentir, porque por primera vez en muchos años,
No estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y Liga entendió algo que nadie le había enseñado antes, que no todas las historias necesitan finales perfectos, solo finales verdaderos. Si esta historia te tocó de alguna forma, si en algún momento te viste reflejado en Clara, o reconociste a alguien que amas en este camino, suscríbete al canal La Historia No Contada. Aquí no romantizamos el dolor, aquí contamos historias que muestran el regreso a uno mismo. Porque algunas historias no vienen a salvarte, vienen a recordarte que siempre fuiste capaz.